Bienvenidos a la casa de Dios y bienvenidos ustedes a la transmisión de esta predicación. Cierre sus ojos por un instante. Hable con Dios. La presencia de Dios está aquí. Dígale: Señor, he venido porque te necesito. He venido porque te anhelo. He venido, Señor, porque amo tu palabra. Y sé que tu palabra es verdadera y eterna. Que tu palabra se cumple. Que los cielos y la tierra pasarán y están pasando, pero tu palabra permanece para siempre. Aquí estoy, Dios de la gloria, dígale. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo sobre ti mi carga. Echo sobre ti mi necesidad. Echo sobre ti mi angustia. Abra su boca y dígale algo que es importante. Ayúdame, Dios mío. Socórreme en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Antes de comenzar a la palabra, vamos a hacer una oración por el pastor Andrés Jiménez, por la pastora Catherine, por Salomón. Siervos de Dios. Y los tres tuvieron que luchar contra la muerte. Y a mí alguien me preguntó por qué. Le dije: es que el enemigo sabe que están escogidos para ser siervos, para ser servidores, para ser anunciadores de la palabra. Pero así como Dios no permitió que el diablo hiciera daño en Moisés ni en el Señor Jesucristo, no lo ha permitido en esos varones. Y lo único que vamos es a orar para que ellos tengan esa paz allá, para que ellos tengan esa seguridad que Dios ya tomó control de todas las cosas y ellos están muy bien. Amén. Padre que estás en los cielos, estamos de acuerdo. Abra su boca conmigo para presentar al pastor Andrés Jiménez, para presentar a la pastora Catherine Moreno, para presentar a Salomón Jiménez Moreno. Creemos que tu mano poderosa ya ha actuado, que tu mano poderosa está allí actuando. Que todo lo que el diablo quería para maldición, Jehová Dios ya lo convirtió en bendición. Salomón es tu escogido. Salomón es un siervo tuyo, Señor. Y el diablo no tiene nada en él, ni la enfermedad. Lo que el diablo quiso para maldición contra él, Jehová Dios lo convirtió en bendición. Y nuestros niños están bajo la sangre de Cristo Jesús. Ore por su niño. Ore por su niño pequeño y por su niña pequeña. Y dígale: Señor, nuestros niños están bajo la sangre de Cristo, porque son escogidos, son enviados por Dios para ser sus mensajeros, para ser aquellos que le van a dar a conocer a la humanidad que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. Y dígalo así con autoridad: el diablo no tiene nada en mi pequeño, el diablo no tiene nada en mi pequeña, porque es escogido para Dios, porque es apartado para Dios, porque Dios lo cuida, porque Dios lo guarda. Y te damos desde ahora gracias por la vida de Salomón, porque él dirá, cuando él predique, dirá que nació peleando la buena batalla de la vida. Desde que nació peleando la buena batalla de la fe y la ganó gracias al Señor. Lo pedimos para el pastor Andrés, lo pedimos para la pastora Catherine y lo pedimos para Salomón, y ellos lo reciben en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Aprópiate de esta palabra. Lo que se predica aquí es para vivirlo. Amén. Para aplicarlo, para examinarlo. Evangelio según San Mateo capítulo número 26. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mateo 26:30. Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué dijeron los discípulos? Que no le iban a negar, que si era necesario, iban a morir por él. ¿Para dónde fueron los discípulos? A esconderse. ¿Y las mujeres valientes a dónde fueron? A preguntar, a averiguar. Estas no se escondieron. Amén, oiga la pastora. Las mujeres no se esconden, diga así, las mujeres no se esconden. Amén. Las mujeres no nos escondemos. Tomaron fuerza, dijeron con ánimo: las mujeres no nos escondemos. ¿Cómo fue que dijeron? Y los hombres tampoco. Diga: los hombres no nos escondemos. Los hombres de Dios no nos escondemos. Dígalo duro. Dígalo duro. No nos escondemos. Así es. Título de la enseñanza: con su fe no desmayó en su camino. Con su fe no desmayó en su camino. Tome asiento, amado y amada de Cristo Jesús de Nazaret, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Dios nos ha convocado a un ayuno. La pastora ahorita le hacía la invitación: trate de unirse al ayuno, porque, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible alcanzar milagros, promesas, respuestas. Hermano amado, hermana amada, como está el mundo tan terrible, es elegir: o la gente se va con el diablo, con el mundo, o seguimos firmes en Dios. Y para seguir firmes en Dios se necesita fe, hermanos. Se necesita una fe fortalecida. Y el enemigo número 1 de la fe es la incredulidad. Y el diablo trabaja día y noche para que el pueblo de Dios se llene de incredulidad. Y tú eres consciente que los altibajos fuertes que has tenido en el camino del evangelio han sido a causa ¿de qué? De la incredulidad. Inclusive no ha aparecido bruja por ahí, ni hechicero, ni satanista. ¿Qué ha aparecido? La incredulidad. Que mucho pueblo nos necesita. Diga conmigo: mucho pueblo me necesita. Mucha humanidad me necesita. Para que yo le predique, diga. Para que yo le hable, diga. Para que yo le predique, para que yo le hable de Cristo, para que yo le hable la palabra de Dios. Pero para eso necesita usted estar en un nivel de fe alto o bajito, para que Dios lo respalde a usted con milagros, con prodigios, con sanidades. Amén. Aquí habla de cuando comienza la etapa final de Jesús de Nazaret en esta tierra. Tuvo 4 pasos. Número 1, el huerto de los olivos. Número 2, enfrentar el juicio. Número 3, ser flagelado, muerto. Y número 4, resucitar. Y si usted es cristiano, vivirá todos, tal cual como él los vivió, aplicado a su vida, aplicado a sus circunstancias, pero los vivirá. No dejará Jesús de Nazaret a nadie sin vivir estas etapas. Y así como el Señor también nos mete en la tierra prometida, ¿cuántos dicen amén? A nadie lo mete en la tierra prometida sin pasarlo por un desierto primero. A nadie. Y si ve que no está listo, le permite dar vueltas en el desierto hasta que entienda, hasta que acepte, hasta que se meta en el plan de Dios como debe ser. ¿Qué vimos en estos primeros versículos? Que cantaron un himno. El Señor también cantaba. A Él cantaba ahí. Por eso hay que los momentos de canto respetarlos, amarlos, propiciarlos, meternos en ellos con respeto, con cariño, con fe, porque
Está Jesús, está cantando al lado suyo. Jesús de Nazaret. ¿Cuántos han oído cantar al Espíritu de Dios? No me lo responda. Oír el canto del Espíritu de Dios es maravilloso. ¿Cuántos han oído el canto de los ángeles? No me lo responda. Experiencias. Cuando estábamos frente a la plaza de mercado. Y yo quiero volverlas a vivir. No teníamos sonido. No teníamos micrófono. 3 años sin sonido y sin micrófono. Creo que nos regalaron un atril. Sin sonido, sin micrófono. Y el coro lo hacía yo con la pastora Rocío, que está en la gloria del Señor. Y cantábamos. Una pandereta, no teníamos nada, ni guitarra, ni teníamos ni piano, nada. Una panderetica. Pero así cantábamos. Y hubo un día maravilloso en que se movió el atril solo. Y pensamos que estaba, alguien se acuerda de eso, ¿verdad? Pensábamos que estaba temblando y se oían voces angelicales, pero ¿cómo? Si aquí no hay ni siquiera baffles para decir que se metió una onda de otro lado. Los oímos por un buen tiempo. Y Dios quiere volver a que tengas experiencias espirituales profundas. Dile a la persona que tienes al lado, Dios te quiere con experiencias espirituales profundas. Pero para eso tienes que eliminar la incredulidad. Para eso tienes que eliminar la incredulidad. Para eso tienes que sacar la incredulidad de tu vida. Porque si tienes incredulidad, no vas a ver las experiencias profundas de Dios. Dice que el Señor hace un anuncio tremendo en el cual les dice que todos se van a escandalizar de él, se van a avergonzar. Les iba a dar vergüenza de ser cristianos. Iban a decir, yo no conozco a ese Señor. Oiga, es el Cordero. No, yo no lo conozco. El Señor hace un anuncio y dice que herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El diablo busca constantemente herir al pastor. ¿Para qué? Para que las ovejas sean dispersadas. Por eso bendigo a cada persona que es consciente de esto y levanta oraciones por el pastor, por la pastora y por los pastores. Y yo bendigo a mi pastora donde quiera que esté. Pero el Señor hace un anuncio en el 32 tremendo, quizá el mayor de todos. Porque hasta aquí es entendible todo. Del escándalo, usted ha vivido escándalos y ha propiciado escándalos, ¿o no? Bueno, gloria a Dios por la sinceridad, solo uno, el resto que nos enseñen cómo no propiciaron escándalos, amén. Yo propicié escándalos, ni los nombro en este lugar, pero eso fue antes de Cristo. Peleas públicas, Barrio Restrepo, terrible eso, no voy a dar detalles. Y él hace un anuncio que pasó inadvertido porque no tenían la fe ellos para recibirlo, para oírlo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Ellos le creyeron? No le creyeron. ¿Usted le está creyendo a Dios? No me responda. Hoy, en el ayuno, Dios dio 2 partes en el rema del ayuno. Dijo en la primera parte, pueblo mío, ovejas mías, hombres míos, mujeres mías, quiero verlos en el ayuno eliminando la incredulidad. Y eso es un llamado de Dios que nos está diciendo, quiero ver que cada uno disponga su mente, su corazón, su espíritu, su alma, su cuerpo, pueblo mío, hombres míos, mujeres mías, dice el Señor. Quiero verlos con la disposición de eliminar la incredulidad porque los necesito. ¿Cuántos hemos asistido a todo el ayuno? Y con mucha frecuencia, ¿qué nos ha repetido Dios aquí? Necesito mi iglesia, necesito mis siervos, necesito mis siervas.
Métete en el llamado de Dios para que después no sea tarde, que cuando ya quieras meterte en lo que Dios ha mandado, ya te diga Él, no, ya la puerta se cerró. La puerta estaba abierta. Cuando te llamé, la puerta estaba abierta. Cuando te llamé a la puerta estaba abierta. Pero ahora ya la cerré. Y usted conoce palabras de Dios. ¿Te acuerdas los convidados a las bodas del Cordero? Que hasta salieron y llamaron, y los que estaban tal no quisieron ir. Y el Señor llamó y llamó y llamó. Dijo, bueno, vaya, traigan entonces a los que no están bien, vaya, tráigalos. Y dijo, ya listo, ya están, cierren la puerta. Y unos que ya querían entrar, ya no pudieron entrar. ¿Por qué? Que la puerta estaba cerrada. Este ayuno es una puerta abierta de Dios para ustedes, para mí también, por supuesto. Primero, Huerto de los Olivos. Entonces usted vio que casi que juraron que ellos no se iban a escandalizar nunca. Fue lo primero que hicieron. Ellos dijeron que así fuera necesario morir con Él. ¿Quién murió con Él en la cruz? Nadie. Solo dos malhechores. Pero el Señor les puso un marcador. Y les dijo, Jesús le dijo, de cierto te digo, perdón, que sí, es el 34. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El marcador para Pedro y para todos los discípulos fue el canto de ese gallo. Pero Dios te va a poner marcadores a ti y a mí, para que nos demos cuenta si sí le estamos cumpliendo a Dios lo que hemos hablado con nuestra boca o no. Si sí estamos caminando conforme que le dijimos a Él o no. Y yo anhelo que cuando Dios te ponga ese marcador y me lo ponga a mí, salga de Él palabra de satisfacción, porque nos hemos esforzado, porque hemos luchado, porque hemos caminado. Getsemaní, dice el 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? La prensa. Sí, señora, porque en Getsemaní había una prensa. ¿Una prensa para qué? Para coger las olivas, las aceitunas y exprimirlas al máximo. Y la prensa, entre más la aprieten, mejor sale el aceite. Por eso te decía, pueblo amado, que Jesús de Nazaret esa noche fue metido en la prensa mayor de su situación personal. Dice el 36, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. En el momento de ser metido en la prensa, nuestro Señor, ¿qué hacía Él? Orar. Cuando tú estás metido en la prensa, oras. ¿O prefieres no saber nada de nadie? Por eso es tan importante vencer la incredulidad. Porque el ser metido en la prensa se lo va a permitir Dios a todos sus hijos cristianos, a todas sus hijas cristianas. Y ejemplo tenemos de nuestro Señor para orar, para meternos con Dios, para decirle quizá, como Él mismo dijo. Mire el 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los 2 hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando estamos metidos en la prensa permitida por Dios,
difícil tener alegrías. Es difícil tener satisfacciones, pero Dios lo permite para sacar lo mejor de nosotros, o mejor, para que aprendamos a sacar lo mejor de nosotros. Y créame que no hay otro método de Dios que la prensa y la apretan. Yo me imagino esa prensa la apretaban ahí, más apretada, y al que le tocaba apretar duro esas aceitunas para sacar ese aceite virgen, el mejor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo os he dicho que la prensa, no la, estar en el huerto de los olivos, nos lo hace pasar Dios a todos. Y cuando pasamos ahí, es fuerte. El alma te pone, no triste, muy triste, casi hasta la muerte. ¿Cuántos de aquí han estado en una situación tan difícil que han sentido que han llegado casi hasta la muerte? ¿Ve? Que no me deja morir no me deja mentir el testimonio. El Señor estuvo así. Le pidió apoyo a otros. Y quizás en esos momentos tú le pides apoyos a otros y yo te digo, no te va a llegar el apoyo. Porque Dios se va a encargar que seas tú solamente con Él. Con Él. Amén. Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Quién se postró sobre su rostro? ¿Y usted se postra sobre su rostro? Ah, no, hasta allá tampoco. A mí me gusta orar acostado. A mí me gusta orar en la ducha, 2 minutos, no más. A mí me gusta que otros oren por mí. El Señor Jesús, siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro orando y diciendo. ¿Qué le decía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. En ese Getsemaní que Dios te ha permitido vivir, o que te va a permitir vivir, acuérdate, quizás vas a querer apoyo humano, no va a aparecer, porque Dios quiere que te metas con Él y que te mires a sí mismo. ¿Por dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué fruto tiene tu vida? ¿Es fruto malo o es fruto bueno? Mire la sabiduría de la oración. No comienza pidiendo, sino diciendo, Padre mío. Y a nosotros nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Le dice si es posible. No le dice yo te demando, yo te exijo, yo te reclamo. No. Si es posible. Si quieres. Pasa de mí esta copa. Y estoy seguro que aquí más de uno quiere copas que se pasen. Copas de amargura que ya no estén más. Copas de dificultad que no estén más. Copas de tristeza que ya no estén más. Pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay otro evangelio donde dice, hágase tu voluntad y no la mía. Cierre sus ojos
Incline su rostro. Va a orar por Eduardo Ariza, por Sandrita Guzmán. Va a decirle: Señor, ellos tuvieron una pérdida. Nosotros oramos. Nosotros te pedimos. Y lo único que podemos confesar es que se hizo tu voluntad. Fuerte para todos nosotros, más para ellos, mucho más para ellos. Pero te pedimos en tu misericordia que los visites, que los consueles, que los fortalezcas, que no los dejes desmayar en este camino. La bebecita estuvo entre nosotros, tuvo un tiempo mínimo, pero estuvo aquí. Por eso la contamos como un ser que alcanzó a estar, pero tú la quisiste allá. Te pedimos, Dios, mucha fortaleza y mucho consuelo para Sandrita, para Eduardito y para la niña. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Escucha esto. Qué oración sabia. Tú la haces. O simplemente decir al Padre: concédame esto, deme esto y otórgueme esto. No, que no sea lo que yo quiero, sino como tú. El versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló como. Por eso, no confíes en el hombre. Porque si tú dejas de orar por ti, por tu casa, y te confías que en otros que vayan a orar por ti, a lo mejor esos están durmiendo y tú confiado de que están orando por ti. Por eso no le entregues tu oración, tus situaciones a otros. Ora tú primero. Ahora, que otros oren por nosotros, gloria a Dios. Pero el primero que tiene que orar por sí mismo es la misma persona. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuántos velan alguna vez en el mes siquiera una hora con el Señor? Una hora. Velar es desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siquiera una hora. Por lo menos decir: en tal mes, una hora velé contigo. Siquiera a las 3 de la mañana. Una vez al mes, Señor, sentí a las 3 que tú me paraste. Preferí pararme, preferí orar, porque sentía que tú querías velar conmigo. Hay gente que lo oye uno decir: ¿y qué pasó? Dijo: no, es una lucha con una bruja, con un brujo, con una lechuza negra. ¿Y por qué? Dijo: no, estaba dormido, estaba profundo, me estaba soñando y me desperté. ¿Y qué tal hubiera sido el Señor que te estaba diciendo: despierta, despierta, quiero que veles conmigo? Y no la bruja, no el hechicero, no la lechuza, no la culebra negra, no. El Señor despertándote. Despierta, despierta. Vamos a orar por los que están en cuidado intensivo. Despierta. Vamos a orar por los jóvenes que están en la olla ahorita comprando, vendiendo. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por los hombres que están en la cantina, en los prostíbulos. Vamos, párate a orar por ellos, párate a orar por ellos, por las mujeres que están en las calles vendiendo sus cuerpos, párate a orar por ellas. Eso es velar con el Señor, por el Señor. O que de pronto te diga: tu familiar va a partir, párate de una vez. A orar porque sea salvo, para que llegue el momento clave, esté en paz conmigo, se arrepienta, se convierta y su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero la tendencia es a dormir. Cuando tú estás en el Getsemaní, o cuando alguno de nosotros está en el Getsemaní, lo que menos quiere es dormir. Y lo que menos puede es dormir. Y ahorita lo que está hablando el Señor es que no se duerma nuestro espíritu. Si hay un anuncio de un ayuno poderoso para eliminar la incredulidad, ¿por qué tengo que dejar que mi espíritu se duerma? Y el 41 dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Así es. Yo una vez tuve un encuentro de varones. Bueno, aquí lo estamos teniendo. Dije, hermano, ¿cómo es posible que cuando sale la pornografía a las 3 de la mañana tenemos dos hombres así? ¿Y cómo es posible que cuando están con el Señor eso rapidito? El espíritu de Pedro, de Juan y Jacobo se... Y lo más maravilloso fue que se me acercó un varón, uno, pero se acercó uno. Yo, pastor, óreme, porque está mal eso. Pero fue valiente y recibió la bendición. Segundo, juicio a Jesús. Somos enjuiciados. Por los hombres somos enjuiciados. Así no te guste, tarde que temprano te someten a juicio. Cristo no perdió su fe en Getsemaní. Todo lo contrario, salió listo para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Que tú, si estás pasando por tu Getsemaní, no pierdas la fe. A Cristo le aparecieron ángeles que lo fortalecieron, dice en uno de los evangelios. Y si tú estás pasando por tu Getsemaní, por la prensa, por el momento difícil, por obedecerle a Dios, los ángeles aparecerán, te fortalecerán. ¿Tú lo crees? ¿Alguien lo cree? Que levante la mano, ¿alguien lo cree? ¿Alguien lo cree para entregarle al de al lado y decirle: los ángeles de Dios aparecerán para fortalecerte? Los ángeles de Dios llegarán para fortalecerte. Créelo, porque ellos son reales, porque la palabra de Dios es real. No estamos inventando. Créelo, que los ángeles de Dios aparecerán para fortalecerte. Amén. Entonces del Getsemaní tú tienes que salir fortalecido como Cristo. ¿Sabe para dónde salía Cristo para la siguiente etapa? Al juicio. Juicio a Jesús. En ese juicio tenía que soportar las injusticias para poder cumplir el propósito de la palabra profetizada sobre él. Y a veces, después de que Dios nos saca del Getsemaní, nos somete al juicio de otros. Y en vez de ponernos a pelear o a maldecir, tenemos que soportar como Él lo hizo. Y de la justicia te encarga Dios. Amén. Y tenía que cumplir el propósito encomendado por el Padre. Y el Padre le dijo: serás el Cordero de Dios, llevado al matadero, pero tú no abrirás tu boca. Y en esta etapa, en la primera etapa del Getsemaní, donde pierden la batalla muchos, esperando en los otros. En vez de meterte con Dios en la oración, en el ayuno, en que Dios exprima, pero en sacar lo mejor para Dios. Ahí está, no te confíes. Que gloria a Dios, que oren por ti, que oren por mí. Pero no te confíes, que seas tú mismo en esa Getsemaní. Dios mío, Señor, aquí estoy, sigo. Tú apareces, tú respondes, tú me ayudas, tú envías tus ángeles. Y en la segunda etapa del juicio, de enfrentar el juicio de los hombres, porque aquí Cristo estaba enfrentando el juicio no de Dios, de los hombres. Para enfrentar ese juicio, lo mejor es y esperar que Dios actúe. Y muchos han perdido la batalla por mover la lengüita, por no decir
Y terminan en el mismo rol que hace el juicio. Si me acusó de esto, pues yo lo acuso de esto otro. Si me dijo fea, pues yo le digo horrenda. Si me dice gato, yo le digo perro. Lucas 22:52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Métase en el versículo 52 y mire quiénes lo estaban juzgando, lo buscando para juzgar. Los principales sacerdotes. ¿Cuánto habían? Un pocotón. Los jefes de la guardia del templo. ¿Cuánto habrían? Otro pocotón. Y los ancianos, ¿cuántos habrían? De 3 pocotones, ¿cuántos pocotones son? Todos ellos iban con el propósito no de bendecirlo, no de alabarlo, no de apoyarlo, no decirle muy bien, Señor, tú eres el Cordero de Dios y te agradecemos. Iban con el propósito de ¿qué? De enjuiciar. El 53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y el que había dicho que moriría con él, ¿cómo lo seguía? De lejos. El Señor lo llevaban ¿para qué? Para enjuiciarlo. ¿De qué lo acusaban? De falso profeta, de engañador, de querer hacer una revuelta para dañar la nación, de mentiroso, de que sus poderes los fundamentaban en el diablo y no en Dios, de borracho, de comelón lo acusaban, de hijo de fornicación lo acusaban. Pero aún así, él no abrió su boca. Hermanos amados, dice el 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Le llevaron para juzgarle. ¿Te juzgan? Sí te juzgan. ¿Me juzgan? Sí me juzgan. Que te juzgue Dios y me juzgue Dios, gloria a Dios por eso. Lo importante es que salgas aprobado al juicio de Dios. Pero los hombres, que hablen, que digan, que rajen. Pero de Dios, que me dé buena palabra a mí, que le dé buena palabra a usted. Me llama la atención algo en el 53. Dice: mas esta es vuestra hora.
esta es la oportunidad de ustedes, le dijo a los que lo cogieron preso. Y en la oportunidad de ustedes está la potestad de las tinieblas, está el poder de las tinieblas. ¿Sí? Mire usted conmigo nuevamente el versículo 53, que el Señor les hace una advertencia, le dice: oiga, pero yo estuve con ustedes cada día en el templo, me vieron enseñar la palabra de Dios, me vieron ministrar sanidad, me vieron ministrar liberación, me vieron ministrar milagros, me vieron enseñarles doctrina muy sana. Y nunca extendiste las manos contra mí. Mas esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sabe algo? El diablo busca que usted y yo le otorguemos una hora para él poder tener potestad. Un momento para él poder tener potestad. A mí alguien alguna vez me dijo: religioso, fanático, extremista, ya Dios venció, ya eso es mentira, de que el diablo busca oportunidad para y tener potestad, dice ahí. Y qué lindo que lo pude llevar a esta palabra. Le dije: mire su mercedcito lindo lo que dice aquí. Es Jesús de Nazaret hablando. Es Jesús de Nazaret diciéndole: sabes que ahorita tienen una hora, porque el Padre se lo está permitiendo para que se cumpla la profecía santa sobre mí. Tienen una oportunidad, pero nosotros no le demos oportunidad a las tinieblas. Dile a la persona que tienes al lado: por favor, te lo ruego, no le demos oportunidad a la potestad de las tinieblas. Te lo ruego encarecidamente, te lo pido encarecidamente, no le demos oportunidad a la potestad de las tinieblas. Porque él era el Hijo de Dios y eso se tenía que cumplir. ¿Se acuerda que el pastor tenía que ser herido? Pero de nosotros no le demos ninguna oportunidad al enemigo. Tercer escenario: Jesús flagelado y muerto. Mateo 27. Flagelado, ¿sabe qué es, no? Azotado. ¿Se acuerda? Ese tenía su nombre, pero no me acuerdo el nombre en romano del látigo ese. Dicen que tenía bolas de hierro en la punta, ¿no? Pero además de eso tenía bolas de hierro amarradas en cuero. Y que tenía pedazos de hueso y tenía pedazos de metal. Y cuando daban, con todo golpeaba, haciendo dolor, causando dolor. Pero entraban esas uñas, se clavaban en la piel. Y cuando jalaban para atrás, rasgaban la piel. Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Cuántos se cree que era una compañía de soldados romanos? ¿Cuántos? Por lo menos 100. Por eso se llamaba un centurión. Se llamaba centurión al que manejaba ¿cuánto? 100. Cuajados, grandes. Servicio militar obligatorio en Roma. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando en burla, delante de él le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Hasta aquí le tomaron. Hasta aquí le desnudaron. Y si tú sigues las huellas de Cristo, que así debe ser, habrá momentos en que te desnudan.
que se siente que uno no tiene nada. Es Dios que nos lo permite para que valoremos cada centavo que nos da, cada dulce que nos da, para que usted hoy cuando vaya a almorzar, antes de mandarse encima de esos frijoles o de esa mojarra grande de 2 libras, le dé gracias a Dios. Lo envolvieron en un manto de escarlata. ¿A ti te han envuelto? A mí también. El manto de burla, de comentarios. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Ese no sirve para nada. Se metió evangélico porque es un fracasado. Ese vive de los demás. Dice el 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Te han escupido? Acomode lo espiritual a lo espiritual. Si no lo han hecho, te escupirán. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. El Señor te dijo: toma tu cruz y sígueme. Y sabe que es curioso algo, que en al Señor lo crucificaron en la cruz, otros, pero en la cruz que Dios te dijo que llevaras, tienes que crucificarte a sí mismo. Aleluya. ¿Cómo me crucifico a mí mismo? Muriendo a los pecados, a la maldad, a la ira. En esa cruz que Dios me dijo: llévala. Crucifica el mal genio, el chisme, la rajadera, el comentario, la ira, la contienda, la amargura. Y espero que en esa cruz que Dios te puso, crucifiques la incredulidad. 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Yo un día quiero hacer eso: preparar aquí vinagre con hiel. En la plaza se debe conseguir hiel de res, mezclar con vinagre. El hermano quiere un poquito, amargo y ácido. Y seguramente más de un hermano va a decir: no, pastor, deme agüita mejor. Pues al Señor que quería agua no le dieron agua, sino le dieron vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Tienes que probar ese vinagre y esa hiel. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel: toma la Pascua, cómetela, disfrútela, compártela, pero también te comes las hierbas amargas. ¿Quieres la gloria mía? Pues prueba el vinagre y la hiel. Tómalo sin decir nada. Que cuando digan de ti esto, tú no digas nada. Que cuando te digan de aquello y esto otro, no digas nada. Pero que tampoco digas nada de nadie.
35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El primer escenario que te deja vivir Dios es el del huerto de los olivos. Te aprieta, te pone fuerte la situación para que aprendas a sacar lo mejor de ti, de tu espíritu. Lo segundo, el juicio. ¿Para qué el juicio? Para que aprendas a perdonar, a tener dominio propio y no dejarte llevar por los que hablan de buenas a primeras. Y no hables tampoco de otro, porque hay unos que dicen yo perdono, pero la habladuría, ¿qué? ¿Hasta cuándo esa habladuría? Y el tiempo de ser flagelado, avergonzado, que también nos lo hace vivir Dios. Cuando los impíos comienzan a decir, nosotros tenemos esto y tenemos aquello otro y vamos a tener esto otro más, y usted, hijito de Dios, que tiene nada. Pero ellos no saben que nosotros tenemos algo que con todo el dinero que tengan no lo pueden adquirir jamás. Es la vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret y la gloria en nosotros. Jamás. Es más, y nosotros tenemos que enseñarlos a ellos, buscarlos para que dejen esa vida de vanidad y mentiras y se metan en el Señor. Cuando lo hubieran crucificado, echaron suerte, se burlaron, lo golpearon, se burlan, golpean con las lenguas, golpean con las actitudes, echan suertes, apuestas sobre nosotros. Con todo eso, Jesús de Nazaret no desmayó en su fe. Siguió firme porque él había declarado que él resucitaría y volvería a ellos para seguir adelante hasta Galilea. Con todo lo que te pase, sea el huerto del Edén, sea el juicio, o sea el flagelamiento, que no desmaye tu fe, que sigas adelante, caminando con él. Así te azoten, así te golpeen, así te critiquen, sigue adelante con el Señor. Y la última etapa es la resurrección, porque todo lo anterior no tendría ningún valor si el Señor no hubiera resucitado. Toda tu vida cristiana no tendría ningún valor, ningún sentido, si no hubiera ¿qué? Resurrección. Y si hay resurrección, dígale a la persona al lado, sonríale y dígale, si hay resurrección y vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Si la hay. Ese va a ser nuestro gran logro. Dígale a la persona, ese va a ser nuestro gran logro, alcanzar la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Primera de Pedro 1:3. El que negó, el que dijo, si es necesario, yo también muero contigo esta noche. El que negó, y alguna parte dice que negó bajo maldición. Maldijo, negó, fue mentiroso y maldijo. El que se alcanzó a apartar, al fin lo alcanzó el Señor. O mejor, te dejó alcanzar por el Señor. Primera de Pedro 1:3. Entonces aquí ya está transformado. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué?
renacer. Para una esperanza que por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero el Señor desea que se contemple esta palabra ya y que se ponga por obra ya, que se comience a poner por obra ya, desde ahora. Examinémosla. Bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo bendice todos los días? Reconocer que fue por su grande misericordia. Nosotros no éramos nadie, no éramos nada. Y si hoy en día estamos y tenemos, ¿es por qué? Por la grande misericordia de Dios. Hay muchos que van a tener mucha bendición después del ayuno. ¿Dónde están los que van a tener esa gran bendición? Donde se ponen en pie en un momento y dicen: yo voy a ser uno de los que voy a recibir grande bendición de parte de Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted busque la persona de al lado y dígale: vamos a creer que vamos a tener grandes bendiciones de parte del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Profetícelo, diga bendiciones espirituales y bendiciones familiares y bendiciones físicas y bendiciones económicas y milagros de salud y milagros de restauración y milagros de cambio. Lo vamos a creer en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pero aquí hay algo que es tremendo. Tomen asiento. No hemos terminado porque además tenemos la Santa Cena. La grande misericordia de Dios nos hace ¿qué? Renacer. ¿Sí? ¿Oyeron todos? La grande misericordia de Dios nos hace ¿qué? ¿Este ayuno para qué es? Para renacer. ¿Qué nos está pidiendo Dios que renazca? La fe. La fe poderosa. Uy, una oración con fe poderosa. Uy, una lectura de la palabra de Dios ahí con fe poderosa. Uy, un hablar con una lengua renacida, ya no una lengua maldecida, no una lengua vieja que habla la calumnia, que habla el chisme, que habla el juicio, sino una lengua renacida que bendice y habla bien de los hermanos. Uy, unas manos renacidas, póngalas así, diga, unas manos renacidas para la bendición, para la prosperidad. Oiga, yo no le estoy exagerando. En la sagrada palabra de Dios dice: donde pongan las manos mis siervos, eso prosperará. Oiga, en la palabra dice: impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces se necesita unas manos renacidas. Ya basta de querer coger el pecado, de querer tocar el pecado. ¿Usted cree que una persona con la botella, copa tras copa, botella tras botella, ese es un renacido? Es diferente el que ya eso ya no más. No necesito eso. Mis manos tienen que ser limpias, santificadas, purificadas para el Señor, para tomar la bendición, para poder orar a otra persona. Yo sabe que quiero y anhelo que haya jóvenes poderosos aquí con manos renacidas, que oren a otros jóvenes y a otras jovencitas que necesiten renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay esperanzas de muchos que ya se murieron. Ya no tienen la esperanza de ser felices. Ya no tienen la esperanza de estar en paz. Ya no tienen la esperanza de ver a su familia toda convertida. Ya no tienen la esperanza de ese viaje. Yo sí lo tengo todavía. Les mandaré fotos. Los bendeciré. ¿Sabes? Si Dios me permite lo haré. Una vez que estoy en un viaje misionero, ¿te acuerdas, pastora? Que le traje a la iglesia a todos, me trae un paquete gigante de chocolates. Todos comieron chocolates. Y espero donde vaya a poderle traer bendiciones a ustedes.
¿Qué quiere Dios con este tiempo de ayuno que nos está convocando y nos sigue convocando? Y que nos dice, elimina la incredulidad para que puedas alcanzar la gloria, que la esperanza tuya vuelva a vivir. Si la esperanza vive, la fe vive. Y si la fe vive, el amor vive. Todo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y voy terminando con esto porque el tiempo ha pasado y tenemos que entrar a la Santa Cena. No se afane. Esta palabra no la tenía para mí, pero el Señor la traía. Resurrección. Y me dijo el Espíritu de Dios, lánzala, anúnciala, proclámala, que en el ayuno, con las oraciones, con la guerra espiritual, va a haber resurrecciones. ¿Cuántos necesitan que un hijo resucite? Pues ese hijo va a resucitar. ¿Cuántos necesitan que una hija resucite? Pues esa hija va a resucitar. ¿Cuántos necesitan que una bendición resucite? Pues esa bendición va a resucitar. ¿Cuántos quieren que la felicidad resucite? Pues esa felicidad va a resucitar. ¿Cuántos quieren que la paz y la tranquilidad resuciten? Pues ahora párate tú mismo y decláralo en presencia de Dios y de yo creo a tu palabra, Señor, y bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dile, Señor, si tú me estás pasando por el huerto de los olivos y me estás exprimiendo yo digo amén y digo gloria a Dios y digo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que tú digas, así como Jesús de Nazaret salió victorioso a enfrentar lo que tenía que enfrentar del huerto del Edén, así salgo yo victorioso del huerto de los olivos. Padre de la gloria, dilo así, perdono a todos aquellos que se han levantado en juicio contra mí, a toda esa multitud de gente que se levantó contra mí para criticar, para condenarme sin tener pruebas. Yo los perdono. Abre tu boca y dile, yo los perdono en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, así como soportaste, yo también soportaré, Dios de la gloria. Soportaré el azote de la indiferencia, soportaré el azote de las circunstancias adversas y tomo mi cruz. Dile, tomo mi cruz para crucificar la carne, los deseos de la carne, la ira, las obras de la carne en ellas. Tomo mi cruz, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y ahora, cierre sus ojos, levanta tus manos a Dios y declara, mira a ese hijo, te dice el Señor en visión. ¿Hay alguien aquí que va a ver el hijo sentado en una mesa redonda, llena la mesa de envases de cerveza? Y así te lo estoy mostrando, en un clima caliente. Pero tú proclamas mi palabra sobre él, que ese hijo va a resucitar. Va a resucitar a la esperanza viva. Dios te está dando visión sobre esa hija que no está bien. Pero dice Dios, tú lanza la palabra desde ahora que tu hija va a resucitar. Y Dios le dice a alguien, te estoy mostrando el mapa de Colombia para que lances la palabra sobre esta nación, que esta nación va a resucitar. Y Dios le dice a alguien, estás viendo ese piso de tierra, lanza la palabra de Dios, porque la prosperidad resucitará, sobre el polvo se levantará. Y Dios le dice a alguien, te estoy mostrando órganos, riñones, hígados,
pulmones. Te estoy mostrando ahora un corazón. Te estoy mostrando un cerebro, un cerebelo, un tálamo, un hipotálamo, unas venas, unas arterias, unos huesos, un aparato reproductivo femenino, un aparato reproductivo masculino. Lanza palabra de resurrección sobre la salud de la persona que está necesitando. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. El diablo te ha dicho que tus hijos y mis hijos no seguirán a Cristo, pero Dios dice, sí lo seguirán, porque ellos resucitarán. Tu fe resucitará. Alguien que le diga, yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, yo le creo que después de eliminar la incredulidad voy a alcanzar la gloria de Dios. Se va a ver la gloria de Dios en mi casa. Se va a ver la gloria de Dios en mi familia. Alguien te dice, mira, el Señor te dice, mira ahí tu familia arrodillada delante de ídolos, tu familia arrodillada delante de cuadros, tu familia envuelta ahí en escapularios, tu familia envuelta en collares de brujería. Pero tú lanza la palabra de la esperanza viva desde aquí. Lánzala, que ellos resucitarán, que ellos morirán al pecado, morirán a la idolatría, morirán a la brujería, morirán a las borracheras, morirán al pecado, morirán al mundo, morirán a las vanidades y resucitarán en Cristo Jesús. Te dice Dios, levanta la voz y proclámalo a voz en cuello, que tu familia no se perderá, sino que tu familia se salvará, porque hay promesa de Dios que se crea en el Señor Jesucristo y toda su casa será salva. Y tú has confesado que crees en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salva. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Bendice a Dios y exáltalo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pastora, no encontré el papelito que me pasó de la Santa Cena. Pues no sé quiénes son los que van a ministrar.